un vídeo de últimas lecturas, de lecturas que he hecho desde hace ya, bueno, desde principios del verano. Creo que fue la última vez que os hice un vídeo así de resumen. Y ya tocaba porque ya llevo una acumulación de unos 15 libros, así que bueno, voy a intentar no enrollarme demasiado con cada uno de ellos. Hay algunos que es cierto que sí que los he mencionado en algunos vídeos del canal, pero otros no. Así que bueno, voy a mencionarlos todos poquito a poco, pero antes de nada vamos a hablar de un libro que justamente está en preventa estos días y el último día de preventa es este domingo, con lo cual si queréis conseguirlo con descuento y regalitos, pues corred, porque el lunes ya está en librerías. Y os hablo de Después de la caída de Tobio Gundirán. Esta es una novela corta, como veis, que es realmente especial. Es uno de estos libros cortos, adictivos, de fantasía épica, que podríais decir que es más clásica si no fuera porque está lleno de mitología de África Occidental y tienen una presencia aquí muy importante, los dioses orishas, que es una de las cosas más guays que hay en el mundo. A mí la mitología yoruba me fascina, he leído varios libros en los que se incluye y la verdad es que este libro consigue en muy pocas páginas meterte de lleno en esos mitos, en esos seres maléficos e inquietantes que pueblan el mundo. La novela, que arranca de manera totalmente apoteósica, nos muestra a una joven acólita que es la única de su templo que no consigue, al parecer, comunicarse con los orishas. Por lo tanto, va a llevar a cabo un ritual muy peligroso, que ya os voy a decir yo que sale mal. Ni beberlo, se mete de lleno en una guerra ancestral en la que va a descubrir una cantidad de secretos relacionados con los dioses y con su propio pasado, que va a cambiar su vida por completo. Como os digo, lo más guay de este libro es lo increíblemente adictivo que es y esa mitología que tiene, pero es que además tiene cosas tan chulas como hablar de la importancia de las historias narradas, de los cuentacuentos. Consigue en muy pocas páginas atraparte, que le cojas cariño a los personajes, mostrar y atisbar ese universo rico que ha creado. Y bueno, es un librito que si os gusta la fantasía un poco diferente, si estáis hartos, no sé, de leer las típicas historias de fantasía épica ambientadas en un universo de corte medieval, con un protagonista pues que son siempre los mismos, con la cultura occidental en el centro. Bueno, si busquáis algo distinto, este libro hace algo parecido a lo que hacía pues Jelly Clark con El Señor de los Jin y La Maldición del Tranvía 015, te mete de lleno en otra cultura completamente diferente. Y en este caso lo hace, pues eso, de una manera totalmente atrapante, adictiva y que bueno, yo creo que es un libro además para todos los públicos, que puede enganchar a gente desde chavales desde 13 años o cosas así, porque es que es muy adictivo, a un público adulto que simplemente está buscando algo distinto. Y bueno, os lo recomiendo muchísimo. Ya os digo, es un libro que está ahora en preventa, que el lunes llegará a librerías y que inicia una biología que cerrará el año que viene, porque desde Durmavela publicaremos la segunda parte el año que viene. Ahora vamos a empezar a hablar de todos los libros que he estado leyendo últimamente. Uno de los que leí en verano y que me dio la vida fue Prácticas Mágicas, de Nahikari Diosdado. Este librito también súper cortito, de verdad que lo disfruté muchísimo. Tiene una segunda parte que me compré en el Celsius, de hecho, porque me quedé con muchas ganas de más. Y nos habla de un chaval que se licencia en Historia de la Magia y para terminar la carrera tiene que hacer las prácticas y decidió hacerlo en un centro para mayores, pero mayores con magia. Y eso quiere decir que le va a tocar lidiar con señoras, brujas extrañas, siniestras y maravillosas, y con otros personajes que pueblan esta historia que son totalmente geniales. Y bueno, es un librito que tampoco os voy a decir mucho porque son 200 páginas en estos ediciones bolsilibros, pero es que me pareció tan divertido, tan encantador. Tiene además unas partes del texto que están a modo de diario de prácticas, que me robaron el corazón. De verdad es que el protagonista es entrañable a más no poder y las señoras, bueno, las señoras son chulísimas, son una pasada. Entonces, bueno, me pareció un libro así de fantasía súper original, muy ligero, muy chispeante, muy novedoso, no sé, me supo como muy fresco y te lo lees en un ratito, pero te deja muy buen sabor de boca. Y luego, por supuesto, tenemos que hablar de Siempre nos quedará Seúl, de Miki Fernández. Yo este libro me lo leí en verano y creo que es un libro perfecto para leer en verano porque es súper atrapante y adictivo, y a mí son lecturas que me pegan mucho en verano, pero también es perfecto para leer ahora en otoño porque, a ver, o sea, está ambientado en Seúl en otoño, en pleno otoño. Los que os guste la novela romántica os va a encantar porque es una historia de segundas oportunidades, ambientado en Corea del Sur, que nos habla de un chico que vuelve después de dejarlo con su novio
pues vuelve a Seúl y se reencuentra con su exnovio, con su mejor amiga, y vamos a ver un poco cómo intenta rehacer allí su vida y bueno, un poco las secuelas que tiene del tiempo que pasó allí, de la relación que tuvo con su exnovio. Y bueno, sí, esto además es perfecto si os gusta Persuasión, porque es un retelling libre de persuasión, con lo cual tiene momentazos como esos emails que nos recuerdan mucho a las cartas que aparecen en Persuasión y son de mis partes favoritas. Y bueno, es un libro entrañable, bonito, divertido, spicy, porque tiene bien de spicy si os gusta. Y bueno, que si conocéis a Mikey, es que es él. O sea, este libro yo lo estaba leyendo y lo estaba viendo a él, lo estuve disfrutando muchísimo, sé todo lo que puso de sí mismo en la historia. Y pues eso, que si os apetece un libro pues para estar con la sonrisa, para devorarlo, porque es para leértelo en 2 días porque no puedes parar, pues animaos que aquí lo tenéis. Bueno, otro libro que, a ver, bueno, no hay ninguna duda porque es esta autora y esta autora se lleva siempre las 5 estrellazas, haga lo que haga. Os estoy hablando de Angela Slater con La Biblia de Bosque Amargo, que es una antología de relatos que forma parte del mundo de Masa Madre, del que ya sabéis que forma parte pues la novela la antología de Masa Madre y otros relatos y de Conjuros y otras penas. Y bueno, este es una precuela de Masa Madre. Todos estos libros podéis leerlos de manera independiente, siempre lo digo, no pasa nada porque son historias independientes, pero la autora siempre va dejando easter eggs, pequeños detalles que relacionan todas las historias. Y lo que me ha pasado con esta antología es que me ha gustado todavía más que Masa Madre, cosa que me parecía difícil porque ya le di 5 estrellas, pero así ha sido porque, claro, conecta más conmigo en el sentido de que es más novelado. O sea, yo siempre prefiero 1000 veces una novela que una antología de relatos, soy así, prefiero leer, pues eso, una novela corta que una antología de relatos, cualquier cosa que sea un poco más extensa, que nos llegue pues a desarrollar un poquito más que un relato que siempre es la idea, ¿no? Yo soy más de personaje que de trama, entonces suelen gustarme más eso, las historias más desarrolladas. Pero esta historia, estas antologías de relatos se sienten como una novela larga, porque son un montón de personajes y un montón de objetos y cosas que se van relacionando de un relato a otro y que vas siguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, lo disfruté muchísimo. Ya sabéis cómo es Angela Slater, es perfecta, para mí es perfecta para esta época. Quiero hacer un vídeo de libros de fantasía oscura y en general para leer en Halloween, y obviamente va a estar Angela Slater la número 1 porque creo que es la autora perfecta para leer por estas fechas. Si os gustan las mujeres poderosas y resilientes, las brujas, los seres mitológicos y como de cuento de hadas oscuro, estos son vuestros libros. Mujeres envenenadoras, mujeres supervivientes y esqueletos, fantasmas y cosas chungas, pero contados de una manera como muy contemporánea, muy feminista. Y bueno, ya sabéis, todos sus libros son maravillosos. Desde Dormevela publicamos 2, desde Dilatando Mentes tenéis estas 2 antologías de relatos y Minotauro publicó su novela larga, con lo cual podéis elegir porque tenéis un montón de ella y todos son para mí de 5 estrellas. Bueno, ahora pasamos a Niños de la calle de Guillem Van Quemay, que es una novela que también me leí por el verano. Y este libro tenía muchísimas ganas de leerlo porque su primera novela, que fue El canto de las montañas, me gustó muchísimo. Le di 5 estrellas, una historia ambientada en la época de la guerra de Vietnam. Y bueno, le dedico un vídeo, o sea que bueno, no os voy a contar mucho más, es un libro que me encantó, me gustó una barbaridad. Entonces yo tenía muchas expectativas con esta segunda novela que escribió la autora. Me ha gustado y creo que ha merecido la pena, pero es cierto que no me gustó tanto como aquella. Esta es una novela que está dividida en diferentes puntos de vista y nos habla de las repercusiones que tuvo en Vietnam realmente la guerra relacionado con los niños que nacieron de parejas pues, de soldados norteamericanos y mujeres vietnamitas. Y de esta manera pues vamos a ver desde los niños que fueron abandonados y que fueron despreciados por la sociedad vietnamita, las mujeres que tuvieron que trabajar en bares de entretenimiento para los soldados norteamericanos en esa época para sobrevivir. También nos habla más desde el presente de pues, soldados norteamericanos que vuelven a Vietnam muchos años después
intentando superar su trauma de lo que pasaron allí. Son todo historias que se van intercalando, mezclando y que te dan realmente una visión general de lo que supone una guerra, ya no solo a los participantes directos, sino pues las consecuencias a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas, y cómo eso sigue pues generando muchísimo dolor en gente que ni siquiera ha vivido la guerra, pero que pues la sigue sufriendo, ¿no? Y bueno, es un libro muy interesante por eso, yo creo, porque te da una perspectiva muy distinta y de cosas que igual no habías llegado a meditar, y de un estigma muy fuerte, que es estas personas que nacen pues de una guerra realmente, y de eso, de las consecuencias de una guerra, y que nacen y tienen que vivir con el estigma, ¿no?, de esto. Y lo que me pasó a mí con el libro es que realmente no conecté con algunas de las perspectivas. Yo sé que la autora intentaba darnos como una visión más o menos equilibrada entre las historias de los soldados norteamericanos y los habitantes de Vietnam, ¿no?, y de los vietnamitas de la época y demás. Pero claro, me resultó muy difícil empatizar con los soldados norteamericanos por cómo nos lo va contando. De la historia del soldado, a mí de verdad que no pude empatizar para nada con él. Y en cambio me gustó mucho la historia de las hermanas, que tienen que empezar a trabajar en eso, en un bar de entretenimiento, cómo bailando y las va mezclando las historias, me gustó, pero ya os digo que me costó un poco empatizar y no me llegó a emocionar como me emocionó El canto de las montañas, que no me pareció un libro, aunque es un libro duro, no me pareció un libro difícil, y este libro en cambio me resultó tan triste que me robó un poco, no sé, el ánimo. Entonces, bueno, es un libro que creo que es muy interesante si queréis saber un poco más de la historia de Vietnam, y creo que pues eso, da una mirada muy amplia y diferente, y que es muy interesante, pero bueno, ya os digo, a mí me gustó mucho más El canto de las montañas. Bueno, ahora pasamos a mi pequeña obsesión con Alice Hoffman, de la que ya os he hablado, y bueno, pues constantemente imbuida por la obsesión. Me leí Las puertas invisibles y después me leí Pájaro de medianoche, dos libros que tenemos traducidos al castellano. Hay alguno más, pero bueno, este es el que se ha traducido más recientemente. Y bueno, me encantaron los dos porque a mí me gusta muchísimo cómo escribe esta autora. Para que os hagáis una idea, es una autora que juega con el realismo mágico, que es muy pasional, que lo que es la atmósfera es lo que es más importante en sus historias, que te describe mucho los olores, las sensaciones, el tacto, el cambio de las estaciones está siempre muy presente, la naturaleza, todo eso llena sus libros, y a mí es algo que me vuelve loca. Y bueno, son muy diferentes porque esta es literatura juvenil y esta es adulta, y este es más bien un cuento de verano perfecto sobre una niña que vuelve. Bueno, una familia compuesta por una madre y sus dos hijos que vuelven al pueblo de su madre, un pueblecillo apartado que está además rodeado por manzanos. Las manzanas aquí hacen pasteles de manzana todo el rato, está como muy muy presente. Y es como esta niña tiene que guardar un secreto siempre, y eso le impide pues, relacionarse con los demás. Y aquí por fin, gracias a la llegada de sus vecinos, empieza a crear una amistad, a pesar de que su familia vive con el estigma de haber sufrido una maldición de una bruja a lo largo de todas las diferentes generaciones. Entonces, bueno, es una historia repleta de magia, es un cuento inocente, que no esperéis que os sorprenda enormemente, que tiene su romance bonito, que tiene muchas cosas, pero es un cuento bonito y para disfrutar de lo bien que está escrito. Y bueno, yo lo disfruté muchísimo, me dejó pues eso, el corazón calentito y una pasada en ese sentido. Y luego esta es lógicamente una novela más ambiciosa, porque es una novela más para un público más adulto. El tema es que el libro tiene como dos partes muy diferenciadas, y yo la primera mitad del libro para mí era un libro de 10 estrellas, lo estaba amando hasta puntos insospechados, me estaba volviendo completamente loca. Y la segunda parte, bueno, baja un poquito para mí, me interesó un poco menos, pero aún así en conjunto es un libro que disfruté muchísimo. En este caso nos habla de una chica que crece en una secta principalmente, y cómo ella, pues claro, es como una persona que vive en un universo muy diferente al de cualquier persona normal, como si estuviera 2 siglos atrás en el tiempo. Y nos habla de su relación con su madre, de la importancia de los libros, de cómo ella sobrevivió gracias a las bibliotecarias,
eso, el amor por los libros, también por lo que le rodeaba, por la naturaleza, está súper presente. Me encantó también que es un libro tan para leer en septiembre, al final del verano, con el arranque del otoño. Es un libro muy, muy ambiental. Y luego la segunda parte tiene una manera de conectarte con La letra escarlata, el libro de Nathaniel Hawthorne, que yo es un libro que leí hace bastante tiempo y no puedo decir que sea de mis libros favoritos. Fue un libro que me pareció que tenía sus cosas y tal, pero bueno, no es un libro que me dejara mucha huella. Y en cambio, bueno, gracias a esta historia conseguí que volviera a interesarme un poco el escritor, porque vemos el punto de vista del escritor y aquí es donde entra un poco la parte fantástica, ¿no? Como los dos personajes se entremezclan. Viajamos al pasado, conocemos un poco su historia. Para que os hagáis una idea, eso tiene un poco... La parte fantástica no está muy presente, es más el rollo pues como en Outlander o algo así. Pues así, es muy leve la fantasía que hay aquí. Pero bueno, me gustó mucho cómo te va mostrando la vida del escritor, sus conflictos, la manera de escribir y bueno, lo que pasa es que creo que está ya muy centrado en el romance y demás y bueno, a mí no me impactó tanto esa parte como la primera, que me pareció simplemente preciosa. De todas maneras, yo es un libro que me encantó, que disfruto mucho, principalmente por cómo escribe la autora, porque tiene una manera de escribir que a mí me llega totalmente. Y leeré absolutamente todos los libros de esta mujer siempre porque es que, pues eso, disfruto mucho de su manera de narrar, me cuente lo que me cuente, sea más sencillo, más elaborado, siempre la disfruto un montón. Otra de esas novelitas cortas que me leí para pasar el rato y que me sorprendió muy positivamente es Plomo al cuadrado de Stark Holborn. Este es un librito que se lee muy rápido, es muy breve, también tiene unas 150 páginas en estas ediciones súper pequeñitas, pero os lo recomiendo muchísimo si queréis una lectura ligera, atrapante y sobre todo con una narración muy original. Y es que la autora tiene una manera de contar su historia como muy inmersiva, que rápidamente te metes y no quieres salir de aquí. La novela es como una especie de novela del oeste en la que los matemáticos están prohibidos, o sea, es así de el loco completamente. Y vamos a ver como una profesora matemática muy conocida y que debe esconderse, porque ya os digo que están prohibidos en ese universo, vuelve un colega de su pasado para proponerle un último golpe para acabar con la tiranía del Capitolio. Pues bueno, es una novelita, ya os digo, muy corta, que te lees muy rápido, adictiva y que plantea muy bien ese universo. Muy recomendable si buscáis eso, una lectura diferente. En verano también me leí una novela en inglés que me apetecía algo como muy cozy, relajado y demás, que fue Shady Hollow, el primer libro de esta serie de cozy mysteries, que no sé si son 4 o 5 libros, que disfruté, quiero decir, me lo pasé bien mientras lo leía, pero tampoco es un libro que me haya marcado, quizá porque yo ya sabéis que no soy de misterio, me suelen aburrir los misterios. Esto es como cuando veo historias así super cozy fantasy o novelas de romántica con el rollo Gilmore, que digo, Dios mío, esto me tiene que gustar, encantar, esto... ¿Por qué me gusta en el cine, en las series y en los libros no consigo que me guste? Porque yo un cozy mystery en la tele, pues encantada, me lo trago y genial. Pero en el libro no sé por qué me aburre, o sea, no consigo encontrar una novela que de verdad me atrape, porque es que me da igual quién sea el asesino, francamente es que eso me da igual. Entonces, bueno, aquí en este libro la primera parte la disfruté más porque es un libro que nos ambienta eso en un pueblillo donde tienes a la típica, la protagonista es una reportera y que empieza a ocurrir, bueno, pues hay un asesinato que ya lo descubre. Y bueno, pues es descubrir quién es el asesino del pueblo y a través de eso pues vamos a conocer su mejor amiga que tiene una librería, el típico del bar, bueno, cada uno en su tal. Lo que pasa es que hay poco desarrollo de esto, o sea, a mí para que me hubiera gustado más tendría que haber más de los personajes y menos de descubrir quién es el asesino, los giros, bla bla bla, que a mí eso me da igual. Entonces, bueno, si os gusta el misterio seguramente os guste, no está en castellano. Y bueno, luego sí, en cambio una historia que me enamoró, que sus 5 estrellas le di porque amo con locura. Yo estoy hablando del Privilegio de la espada, de Len Kushner. Este es el segundo libro de una trilogía, el primero fue A punta de espada y este transcurre unos 15 años después del final del primer libro. Me gusta muchísimo este libro, ya os he hablado de él. Es una secuela en la que aparecen los mismos personajes, pero ya no son los protagonistas y los vemos desde la perspectiva de la sobrina de uno de los protas. Es que esta autora mezcla de una manera tan increíble lo que es la fantasía de espadachines, vamos a decir, con el tema de las novelas más rollo regencia, con sus bailes, con sus cotilleos, las intrigas palaciegas, los nobles ricos haciendo maldades y
y la clase obrera sufriendo. O sea, eso lo hace genial esta autora en esta trilogía. Y en este libro, bueno, lo que tenemos es una protagonista francamente maravillosa, muy joven, que ella cree que va a llevar una vida normal, de, bueno, pues casarse, tener hijos, lo típico en esa época, pero su tío, al que llaman el Duque Loco, decide anular la deuda que tiene su familia con él si acepta aprender a utilizar la espada, a hacerse espadachina y convertirse en su guardaespaldas. Bueno, así arranca la historia, los personajes son entrañables, maravillosos, divertidísimos, crueles a veces también, y es una historia además francamente muy otoñal e invernal, como todas las historias de esta autora. Me encanta, me gusta muchísimo y está escrito de una manera que a mí me atrapó desde el primer momento, que es algo que no me pasó a punta de espada, que me costó un poquito. Bueno, no me costó porque lo estaba disfrutando, pero tarda un poquito en arrancar. Aquí no, desde el capítulo 1 yo estaba como loca. Y bueno, tiene una manera de escribir esta autora que es que a mí me fascina. Ahora quiero hablaros de dos libros asiáticos. Uno es el de La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, que es de la autora Michiko Aoyama. Lo saqué de la biblioteca, o sea que tampoco... Bueno, os pondré alguna foto por aquí. Y a mí me pareció como una de estas historias, como que ya he leído tantas, como el de los misterios de la taberna esta, o El gato que amaba los libros. Es como que ya he leído demasiadas historias de este estilo, de historias orientales, japonesas normalmente, en las que supuestamente no pasa nada, pero te hablan de la vida e intentan darte como un poco una lección de cómo ser feliz, de cómo, no sé, conformarte con lo que tienes, ver el lado bueno de las cosas. Y sí, hubo partes de este libro. A ver, el problema para mí es que yo pensaba que la biblioteca tendría más importancia en la historia, pero no, son como historias diferentes, relatos en los que, bueno, por un caso o por otro acaban realmente acabando en esa biblioteca, sacando un libro que va a cambiar su manera de pensar, ¿no? Que la idea está guay, hubo historias que me gustaron, pero bueno, ninguna me marcó especialmente. Ya os digo que creo que me he saturado un poco de este tipo de historias, que creo que abusan un poco rayan la autoayuda a veces, que a mí es algo que no me gusta. Y bueno, está bien, ya os digo, pero a mí de este estilo creo que me gustó más el de la taberna. Ese de momento es el que más me ha gustado de los que he leído así de este rollo. Y lo que pasa es que creo que he llegado ya a mi tope de este tipo de novelas que están de moda, porque no sé, como que veo todo el rato lo que quiere hacer el autor. No soy capaz de meterme en la historia porque estoy todo el rato viendo al autor diciendo: esto es lo que tienes que pensar, ¿no? Venga, siéntete bien, no pasa nada, todo va a ir bien. Entonces no consigo meterme en la historia, y más si son relatos. Me entretuvo, estuvo bien, una lectura ligera. No diría que es confort, a mí estas historias no me parecen confort, pero bueno, que si necesitáis como una lectura así que no te exija mucho y que te haga sentir bien, puede estar bien. Luego está El impulso de Won Pyung-song, que es la autora de Almendra. Yo no leí Almendra, pero me leí este libro que habla de un hombre cuya su vida es básicamente un desastre, que pues no recuerdo si era que se iba a divorciar o estaba a punto de divorciarse o se había divorciado ya, que tiene una hija con la que no tiene relación, bueno, que su trabajo es un desastre, bla bla bla, y entonces intenta suicidarse, pero al final no se suicida. Y vamos a ver cómo intenta, bueno, pues cambiar su vida, ¿no? Tampoco es un libro que estuviera mal, pero a mí no me llegó en absoluto. No, el personaje principal no me hizo es que no sé por qué, no podía empatizar con él, no me resultaba nada interesante el personaje ni nada. Y sí, es un poco la idea esa de que hay que luchar para seguir adelante y que la vida da mil vueltas y todo esto, pero bueno, yo ya os digo que es un libro que tampoco le vi, no sé si es por el momento en el que lo leí o lo que sea, me resultó más deprimente que otra cosa y a mí no me llegó. Acabando, que este vídeo está haciendo larguísimo. Bueno, luego leí El mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas, de Heather Fawcett, que este libro sí que me encantó, es el segundo libro también de una saga. Que bueno, el primero también me gustó muchísimo, este además está ambientado en otoño, fue mi primera lectura otoñal, que la disfruté un montonazo. Y bueno, pues más historia de esta estudiosa de las hadas, que en este caso pues van a ir a los Alpes suizos, y vamos a profundizar un poco más en la historia de esas hadas, de esos reinos y demás, entre anotaciones de la propia Emily, que yo, la verdad, llegados a este punto es que amo a Emily, que es el típico personaje gruñón
y que se queja por todo, es que la amo. Y bueno, la relación que tiene con Wendell también la adoro. Es como que aquí sí que hay un poco de romance, pero es un romance que a mí me encanta, es bastante leve y es que ellos me hacen muchísima gracia y creo que hacen una pareja maravillosa. Y bueno, pues nada, si busques una lectura acogedora, tierna, del estilo de Media Alma, a mí me recuerda un poco ese estilo de Media Alma, El castigo ambulante, ese rollo, pues estos libros están muy bien. Me gustó más el primero, es cierto, porque creo que el primero tiene una historia como más cerrada y un poco más compleja que este, que se deja más llevar, pero como ya amas a los personajes te da igual un poco lo que te cuente porque lo vas a disfrutar. Es eso, lectura cozy, divertida, para pasar el rato, que podría leerme 100 libros de estos y ser feliz. Una buena corrección, le hacía falta al libro, eso sí. Y bueno, también me leí Paladín de Almas de Lois Mancuester Bujol, que os hablé de él en el último vídeo, lo terminé, me gustó mucho. Es un libro que está descatalogado, yo lo compré en su momento de segunda mano y forma parte de una saga bastante extensa que estaría bien que reeditasen, la verdad, porque es de estos libros, pues como los de la saga de Vorkosigan, que te puedes leer 200 y ser feliz. No son libros que te cambian la vida, pero son libros que te entretienen muchísimo, y es que esta autora sabe de verdad cómo entretener al lector, o al menos a mí como lectora me entretiene muchísimo. Y bueno, es cierto que este libro tiene partes un poquito más farragosas, en cuanto que la autora se mete mucho a sobreexplicar su universo. Es un universo en el que existen 5 dioses y hay un montón como de religiones y todo el mundo está relacionado con esas religiones. Aparecen los demonios son súper importantes en la historia. Y bueno, está basado en la historia de la reina Isabel la Católica y en España, en la España de esa época, con lo cual bueno, hay bastantes referencias, sobre todo en los libros anteriores. Esta novela, que se puede leer de manera totalmente independiente, nos habla de una mujer que tiene unos 40 años, que su madre acaba de morir, que su hija está reinando por ahí y que está sola básicamente y por primera vez en su vida no tiene que cuidar a nadie y dice, ¿y qué hago con mi vida ahora? Y decide emprender una aventura. Y ese es el punto de partida y cómo se van a ir complicando la historia. El romance que hay aquí me encantó. Hay un mini romance que me gustó muchísimo y es que me recordó un montón al de Cordelia y Aral de la saga Vorkosigan. A mí estos romances en la madurez... Pero es que, bueno, esta autora compone personajes maduros maravillosos y entrañables y que quieres abrazar, y bueno, eso me encantó. Y luego el propio personaje de Ista, esta protagonista pues de 40 años que cree que su vida no da para más y se da cuenta de que puede como empezar de nuevo. No sé, me gusta muchísimo, lo disfruté, seguiría leyendo a estos libros hasta el infinito. Bueno, y ahora sí, por fin vamos a hablar del último libro que leí, que es Rivales divinos de Rebecca Ross. Os había comentado en uno de los últimos vídeos que iba a leerlo. Por cierto, en el vídeo de otoño no es un libro otoñal para nada, hemos sido engañados. Este libro, que sale en tropecientas recomendaciones de otoño solo es en la primera página. El resto del libro es primavera, verano, o sea que, what the fuck, la gente no lee los libros, ¿qué pasa? Bueno, y bueno, este libro es una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial, claramente, un romance de 2 jóvenes reporteros ambientados en la Primera Guerra Mundial. Si eso es lo que estáis buscando, go for it. Pero bueno, es un libro que me entretuvo, la verdad que es un libro que yo lo único que le pedía era eso, una historia adictiva, que me hiciera evadirme y ya está. No le pedía más y eso me lo dio con creces. O sea, ha sido una historia que me he ventilado en 2 días que me he puesto, me la he leído. O sea, es que hacía tiempo que no leía tantísimo, porque es que además tiene una manera de contar la historia, la autora, que te lo bebes. Y si eso es lo que estáis buscando, de verdad, leéroslo porque os lo vais a devorar. Ahora bien, si nos ponemos a profundizar un poco, la verdad que no es la historia de mi vida, no la voy a recordar para nada. No sé si leeré el segundo libro. Me hubiera gustado ver más fantasía. Aquí la fantasía es una excusa, la verdad. El universo, lo único que tiene diferente a nuestra Primera Guerra Mundial es que hay dioses, las facciones son de 2 dioses, pero tampoco sabes gran cosa. No aparecen, hay un par de pinceladas de magia, pero nada, es un poco la excusa. Y luego el tema de que ellos sean reporteros tampoco tiene al final mucha importancia, más que al principio sí que se los ve un poco en el periódico, pero poco más, ¿no? Es bastante típica la historia de la chica pobre, trágica, con la historia de amor con el chico rico. O sea, quiero decir, tiene todos los topicazos de la literatura juvenil, además los tiene. Es muy literatura juvenil, que yo hacía tiempo que no leía un libro así tan juvenil, tan pasional y tan intenso, en el que en cada párrafo pasan cosas.
Entonces, bueno, no estoy ya acostumbrada y lo disfruté por eso, porque te lo bebes, pero al mismo tiempo como que le encontré muchas cosillas que es como, ay, qué pena, esto se lo hubiera contado de otra manera, se le hubiera dado más profundidad, pero bueno, me imagino que ya no hubiera sido este libro y ya no hubiera sido el éxito de ventas que es. O sea que bueno, una lectura entretenida, para mí simplemente entretenida. El romance hacia el final se hace para mí un poco excesivo, pero el resto del libro no tiene tampoco tanto romance. Y eso sí, bueno, el libro le hace falta más que una buena corrección. Hay frases que no se entienden en castellano. Esto me fastidia bastante porque este libro yo ya me lo compré hace poco, es una 4ª edición. Y bueno, ahora sí, por fin, después de este mega macro vídeo de últimas lecturas, que ya veis que se me han acumulado un montonazo, pues podemos dar por cerrado el vídeo. Por favor, comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si os han gustado, si no, qué estáis leyendo últimamente. Y por supuesto os recuerdo que, madre mía, desde que hablé de ello está aquí enterrado. Estamos con la preventa de Después de la caída hasta este domingo y que el lunes llega a librerías, o sea que animaos, que es un libro muy especial y adictivo. Y poco más, que muchísimas gracias como siempre por estar ahí, que nos vemos muy pronto en otro vídeo y adiós.